Continuamos en nuestra revista médica. Estábamos hablando de diabetes con el doctor Walter Divern, que es una especialidad en la que lleva bastante tiempo y ya lo venimos haciendo en 2 bloques. Doctor, hay otro tema muy interesante del que ya hablábamos y creo que es momento de tocarlo porque nuestro tiempo se nos está yendo. Hablemos de la tiroides. ¿De tiroides? Hablemos de la tiroides. Bueno, es otra enfermedad autoinmune que viene en segundo lugar. Primero ¿Sí? Diabetes y después viene enfermedades tiroides. Y después hay otras enfermedades endocrinológicas que son muy poco frecuentes, ¿verdad? Uh-huh. Pero la tiroides viene en segundo lugar. ¿Por qué se produce un problema con la tiroides? ¿A qué se debe? Es una buena pregunta y difícil de responder porque de tiroides nosotros tenemos alta gama de variabilidades de enfermedades que puede ser la persona que puede tener bocio. ¿Qué es el bocio? El bocio es un agranamiento de la glándula tiroides y después con el tiempo se vuelven, al comienzo es que afecta a toda la glándula. Depende de la causa también del bocio. Pero ¿por qué se produce el bocio entonces? La mayoría de las veces en la época anterior fue por falta de yodo. Antes. Sí. Después entró la sal yodada que creo que solucionó el problema. Solucionó en parte. Y están las enfermedades autoinmunes que hacen de que una persona puede tener diferentes tipos de inflamaciones a nivel glandular y la más frecuente es la tiroiditis autoinmune que es la de Hashimoto, que puede cursar con un agranamiento y después puede haber alteraciones de la función tiroides, porque son diferentes cuando una persona tiene un agranamiento que puede ser causada por motivos autoinmunes y puede eternamente cursar con un agranamiento que puede ser difuso, sin afectar la funcionalidad. Y si no afecta la funcionalidad del organismo del cuerpo, ¿qué se hace? No se le hace nada, no se le toca. No se hace nada, se hace un seguimiento. Más todavía cuando la persona tiene nódulos tiroides, que hace un seguimiento para ver cómo se comportan estos nódulos. ¿El bocio es lo mismo que un nódulo de tiroides? El bocio puede ser bocio difuso, que es cuando afecta toda la glándula, o un bocio nodular cuando son nódulos, las bolitas que se encuentran dentro de la glándula. Pues un bocio que no se ve. Porque al bocio que le conocemos, los comunes, es cuando tenemos una bola, una feroz manzana ahí en la garganta. Sí, pero esto, ¿verdad?, ya hoy en día no debería ocurrir más porque con la introducción de la yodación de la sal es poco probable que tengamos estos que veíamos antes, ¿verdad? Con la yodación de la sal, que es lo más cuerdo que se pudo hacer, porque la sal lo que es de utilización más masivo, ¿verdad? Y con esto se redujo en grande la formación de yodo del bocio, que es de otra naturaleza, no es por falta de yodo en este caso. Y bueno, ahora tenemos los nódulos. ¿Por qué se forman esos nódulos? La glándula tiroidea, el tiroides. ¿Sí? La glándula es muy de acción, es muy heterogéneo. No toda toda la glándula es de igual acción y de reacción. Los nódulos se producen cuando hay un fenómeno de crecimiento
de involución, o sea, de descanso, de crecimiento, de descanso, de crecimiento, de descanso. Hay un fenómeno que ocurre en años. Y como hay una variabilidad de respuesta de las células que tenemos en la glándula tiroides, que entonces se forman lugares que crecen más, rodeados de sus lugares que crecen menos, y esto por la diferencia de respuesta de las células tiroides a los estímulos hacen de que la persona pueda tener con el tiempo la formación de nódulos rodeados de tejido tiroides de menor crecimiento y de partes donde hay cicatrizaciones. Hablabas de los nódulos, o sea que son agrandamientos, son unas bolas, pero también tengo entendido que la misma tiroides también se achica. Puede achicarse, pero eso ya no es lo más frecuente. Que es cuando hay lo que nosotros decimos atrofia, es un achicamiento de la glándula tiroides, que la mayoría de las veces se debe a enfermedad autoinmune. Doctor, cuando uno tiene nódulos en la tiroides, ¿eso siempre tiene efectos colaterales? ¿Cómo se trata o no tiene efectos? O sea, me decías, se controla, si no hay nada se controla. ¿Cómo se sabe que no hay nada? ¿O cómo se sabe que eso no está afectando? Bueno, el tabú de los nódulos es si es maligno o benigno, si es un buen nódulo o no. Y esto se sabe con la evolución. Cuando uno hace un seguimiento de estos nódulos, hay características que son por ecografía uno se da cuenta de que estos nódulos tienen características de malignidad o no. Pero eso es al final lo que preocupa al médico y ni que decir al portador del nódulo. Y si es un nódulo maligno, ¿qué quiere decir eso? Y bueno, son posibilidades que pueden ocurrir en un cierto porcentaje de las personas que tienen un nódulo que sean malignos. No es todo, no todos los nódulos son malignos. ¿Y qué pasa cuando uno tiene un nódulo maligno? Que no tiene. Que tenga nódulo maligno. Y bueno, y la mayoría de las veces esto, de acuerdo a la edad, se opera. Se tiene que sacar, extirpar o hacer un tratamiento con yodo que se le da, porque la característica de la glándula tiroides hace de que estas células son diferenciadas. Esto significa que estas células tienen la capacidad de responder al yodo. Y si es una célula maligna, se puede aprovechar esa situación, cargarle con radioactividad y eliminar, que es la cirugía clínica. Que sin no cortar. Es la cirugía sin cortar. Sería es un procedimiento sin cortar. Tipo quimioterapia. Uh-huh. Doctor, ¿cómo se detecta unos nódulos o un problema con las tiroides? Bueno, el examen físico detecta en cierto porcentaje, que no es tan fino que cuando se hace la ecografía. Pero ¿y uno por qué se va a hacer una ecografía? Tipo que, ¿qué me puede hacer pensar a mí que yo tengo un problema de tiroides? En un examen de rutina uno puede notar de que hay un crecimiento. Muchas veces la persona mismo, cuando se hace un control, se mira, se controla, se toca
se da cuenta que tiene algunas cosas anormales que están de más o que están mal, entonces va a consultar, y muchas veces el médico tocando, palpando. Corrobora de que hay algo que está mal. Entonces muchas veces la persona se somete a un estudio adicionales auxiliares, que lo que más se hace es la ecografía. Se habla mucho de hipotiroidismo, hipertiroidismo. ¿Qué es eso? Ese es otro tema. Ese es cuando la glándula cumple la función de secretar hormonas tiroides, ¿verdad? Que es su función normal. Sí. Y cuando la persona tiene un déficit de secreción de hormonas tiroides, hablamos de hipotiroidismo. ¿Qué es lo más común? Después vienen las otras, la otra cosa que está enfrente, que es cuando hay exceso de producción de hormonas tiroides, que puede ser, lo más común son por enfermedades estimulantes de origen autoinmune, que puede ser, que hace de que cause un hipertiroidismo. Y después puede ser que el nódulo mismo, el nódulo de la glándula tiroidea, puede tornarse alterado, se altera la capacidad funcional del nódulo, y hacer de que estas células del nódulo se vuelven independientes, pierden el control que ejerce la glándula que está por encima del tiroides, que es la hipófisis. Entonces se vuelven con el tiempo autónomos y se vuelven nódulos calientes, como se cuenta, como se dice, y esto ya es de otra naturaleza. Bueno, vamos a ir un pequeño corte comercial y ya luego volvemos justamente para hablar de los síntomas. Qué importante, cómo se manifiesta, porque se habla mucho de que hace un despelote. Y el problema de la tiroides se termina siendo un despelote en todo el organismo, así que todos esos síntomas lo vamos a ir conversando después. Nuestros auspiciantes tienen buenos consejos para vos. Radio Guairá FM 103.5. Inicio espacio publicitario. Delicias en panificados y las facturas más ricas en un clásico de Villarrica. Panadería Colón, donde se fabrican las galletas, cañoncitos, los palitos integrales más exquisitos y un mundo de panificados para tu elección. Panadería Colón, donde también encontramos el espacio perfecto para un entremés. Con una cafetería bien surtida, empanadas, sándwiches, minutas en general, jugos naturales y las pizzas listas para llevar. Todo en Panadería Colón. Abierto de 7 a 12 y de 15 a 19 horas, en la esquina de Colón y Coronel Bogado. Medilab, el laboratorio clínico más completo y sofisticado para brindarle el resultado más confiable y con los precios más bajos de la ciudad. Medilab, para los análisis clínicos y bacteriológicos, disponible las 24 horas del día. Para extracciones a domicilio, llámenos al 0972-337-109 o al 0541 41 201. Medilab, frente mismo al Hospital Regional de Villarrica, sobre Avenida España y Espesini. Medilab. Ellos son más que pelos, son parte de la familia. Y por eso te ofrecemos el servicio más confiable y profesional. Veterinaria y estética canina Más que Pelos. Contamos con rigurosos protocolos de limpieza y desinfección, pilares fundamentales para garantizar la salud y seguridad de los peludos. Nos destacamos por la relación respetuosa y gran empatía con cualquier tipo de animales. Hacemos servicio a domicilio. Veterinaria y estética canina Más que Pelos.
apasionados por el cuidado de nuestros amigos de cuatro patas. Estamos en el barrio Santa Librada, Tacuarí e Itapirú. Teléfono 0982 424 894. Samib S.A. Hospital Privado Cruz Verde, dotados con moderna infraestructura y equipamientos de primer nivel. Disponemos de todas las especialidades médicas, con profesionales de la más alta trayectoria. Laboratorio, neonatología con incubadoras, quirófanos con equipamientos médicos de última generación para las cirugías en general y todo el confort necesario para albergar a pacientes internados. Hospital Privado Cruz Verde, con estudios clínicos muy específicos como tomografías en 3D, radiografías, espirometría, audiometría, endoscopías, monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas, ecografías, ecocardiograma, holter de 24 horas, Doppler de vasos de cuello, ScanDet o tomografía dental y, por supuesto, urgencias las 24 horas. Teléfono 0983 580 985. Samib S.A. Hospital Privado Cruz Verde. Su seguridad en salud. Invierno 2024. Invierno 2024. Radio Guairá FM 103.5. Conectados las 24 horas. Seguimos con el doctor Walter Diver. Y doctor, estábamos hablando justamente del hipotiroidismo, del hipertiroidismo, hipotiroidismo. Son cosas que parecen sonar similares, pero son muy diferentes. ¿Cómo se manifiestan los síntomas en un paciente con hipotiroidismo? Con el hipotiroidismo va de diferentes maneras, diferentes grados. ¿Sí? Leve, moderado. Está el hipotiroidismo subclínico, está el clínico. Subclínico cuando comienza a alterarse las funciones tiroideas leves. Y tenemos el contexto de la funcionalidad renal, tiroidea, que cuando pedimos la funcionalidad renal, tiroides, pero estamos todavía con el tema del riñón. Tiroides es sinónimo a pedir la funcionalidad tiroidea, es la TSH, sí, que es secretada por una glándula que está por encima de la tiroides, que controla la función tiroides. La TSH, que es la tirotropina. Tropismo es que actúa funcionalmente sobre la glándula tiroides. TSH. Y las hormonas tiroides son la T3 y la T4. El hipotiroidismo, ¿cómo se manifiesta? Normalmente con la T4, cuando T3, la glándula tiroides comienza a disminuir por A o B motivo, entonces la primera que se da cuenta, el tiroides, y después viene por retroalimentación que se va avisando a hipófisis, y por encima la otra está la glándula que es el hipotálamo. Enseguida se da cuenta, ni bien hay una alteración, enseguida se da cuenta, y la glándula hipofisaria, la hipófisis, trata de manejar el tema aumentando la secreción de tirotropina, que es la TSH. Uh-huh. Aumenta cuando hay un déficit, cuando hay una capacidad disminuida de la glándula tiroides, por A o B motivo. La mayoría de las veces es por algún motivo. Entonces, aumenta la TSH, aumentándola, y con eso quiere estimular más a la glándula tiroides. Entonces, hay aumento de la TSH, y con eso también aumenta el tamaño de la glándula tiroides, que se llama el bocio. Al comienzo es glándula difuso, menor grado, y va aumentando de acuerdo a la edad. Cuando más joven, el crecimiento es más. Y después, cuando no se notan, no se tratan, no se interviene,
entonces aparecen los nódulos porque hay una distinta capacidad. Porque hablamos de los nódulos, me preguntaste. Sí, claro, sí. Hay una diferente capacidad de reacción o de diferentes capacidades de acción de la tiroides a la TSH. Algunos que aumentan más, algunos más crecen más, áreas crecen más, a otras crecen menos. Y esto va y viene, va y viene. Y con el tiempo, con esta irregularidad de la respuesta al estímulo hipofisario, hace que aparecen los nódulos. Pero ¿cómo clínicamente? ¿Cómo yo me doy cuenta? O sea, todavía no te das cuenta. Sí. Todavía no hay síntoma. Después, si la glándula hipofisaria no logra corregir esa secreción inadecuada de la hormona glandular, de la glándula tiroidea, entonces ya comienzan a aumentar cada vez más la TSH y van disminuyendo las hormonas tiroides. Al comienzo, cuando las hormonas tiroides están bien todavía, la TSH está elevada, ese se llama hipotiroidismo subclínico, porque todavía no hay clínica. Pero cuando de repente la causa es muy importante y no se interviene, no se denota, entonces comienza a subir más la TSH, sube más, pasa el límite crítico y comienza a disminuir las hormonas tiroides. Ahí comienza recién a aparecer los síntomas, que muchas veces es muy variable, depende de la sensibilidad de la persona, cada persona es diferente. Uh-huh. Hay un enlentecimiento de su parte cerebral, la persona comienza a tener cansancio, un enlentecimiento en su pensamiento, en su ideación, de repente cuando más baja ya siente que tiene una intolerancia al frío y se vuelve más friolenta, es más lenta, y pues cuando ya es mucho más fuerte, más severo, más importante el cuadro, ya comienza a tener ya una retención de ciertas sustancias que en la piel y en boca, en lengua, y comienza a cambiar la voz ronca. Ese es ya cuando hay un hipotiroidismo muy avanzado. No debería ocurrir eso porque el síntoma es notorio y el paciente debería darse cuenta y consultar con un médico. Algo me pasa. Algo le pasa. Es el hipotiroidismo. Y es sencillo, se le habla de levotiroxina y ahí se maneja eso. Esta sí se maneja de acuerdo a la edad. Si está todavía en la edad reproductiva, se tiene que tratar mejor porque si hay un embarazo por medio, la TSH y la FT4 son muy importantes. Doctor, se habla que a la mujer incluso la menstruación le afecta el problema de la tiroides. Sí, por eso estaba diciendo que hay receptores, o sea, receptores es un lugar donde se une la hormona y cumple las acciones estimulándola a los distintos tejidos. La TSH sobre tiroides. La tiroides, esos mismos receptores, se existe también, hay un eje hormonal con las gónadas, en ese caso los ovarios, también se encuentran muchas relaciones, hay una conexión muy cercana. Entonces, puede ser causa de irregularidad menstrual, de no capacidad de embarazarse y un montón de cosas que pueden estar y tienen que ser corregidos. ¿Los problemas hormonales también se notan en la piel? ¿Los problemas de la tiroides se notan también en la piel? En la piel, bueno, eso es cuando está muy avanzado, sí. Puede haber un engrosamiento, resecamiento, parece está más gruesa la piel, más seca, resecada. Es como si hubiera lo que se llama hinchazón, pero es un hinchazón duro. No es que como cuando una persona tiene una insuficiencia cardíaca o renal, voy a apretar y se forma un hundimiento. Eso no es duro y áspero. Como una piel de gallina. De piel de gallina. Y vos le mirás a la persona, a la cara y tiene como si tuviera pálido, hinchado, los ojos hinchados. Escuché que se hinchan mucho también los que tienen problemas con tiroides.
¿Cómo? Escuché que muchos se hinchan justamente por problemas de la pero tiroides. es un hinchamiento, no es... Muchas veces la gente abusan con la relación, le culpan todo al tiroides. Muchas veces no es tiroides, porque vienen también muchas personas que vienen hinchados y dicen, yo le digo, le mando de vuelta, le digo que andate un momento a tu clínico, porque eso no es de origen tiroides. Porque tampoco no es culpable de todo la pobre glándula. O sea que uno a veces tiene problema de peso, no precisamente por la tiroides. No, yo creo que muchas veces las personas vienen por obesidad y dicen que quiero ver cómo está mi tiroides porque estoy subiendo de peso. Yo le digo, señora, antes de hacer todos los estudios, yo creo que tu problema de peso no es el tiroides, sino es ya un problema metabólico de obesidad. Y ahí hay un montón de cosas que uno tiene que tener en cuenta en la obesidad. ¿Cómo se llama? La personalidad de la persona, y el psicotipo, como es y todas esas cosas. Y uno va ya al camino correcto a donde uno va. ¿Y el hipertiroidismo? El hipertiroidismo es todo lo contrario. Baja de peso, porque hay un aumento del metabolismo basal. Baja de peso, hay... generalmente es tembloroso, es muy no tiene buen sueño, es muy sensible, llora fácilmente, es inestable emocionalmente hablando, está nervioso, habla mucho, y pérdida de peso, tiene taquicardia muchas veces, no siempre, pero la mayoría de las veces tiene una frecuencia cardíaca aumentada. Y baja de peso y depende, por supuesto, también cuál es el motivo del hipertiroidismo, porque hay diferentes tipos. Si hay un bocio, un nódulo tiroide que comienza a independizarse y volverse autónomo, se vuelve caliente y produce él solo la aumentada cantidad de hormonas tiroides, causa hipertiroidismo. Pero la mayoría de las veces más frecuentes son de origen autoinmune. Y que uno de estos hace de que, por ejemplo, el ojo también se complica y se hincha, tiene una protrusión del globo ocular, el ojo es como grande, que el ojo crecido. Doctor, ¿esto se se llega a curar o se vive con él? Se debe tratar ¿Se con cura? antitiroides. La verdad es que yo no he visto pacientes que se curen sin hacer un tratamiento. Tiene que tomar su antitiroides, normalizar y después se decide qué hacer. O cirugía o yodo radioactivo. Esas son las dos posibilidades. Si no tiene contraindicaciones de una yodo radioactivo, tratamiento con yodo radioactivo, se hace eso, que es lo preferible porque es más sencillo y menos complicado para el paciente, sí, menos agresivo, porque si es una cirugía a nivel del cuello siempre tiene su riesgo. Y yo personalmente recomendaría eso, a no ser de que tiene contraindicaciones para una cirugía. Uno de estos es la situación del ojo. Porque hay cosas que hay donde, por ejemplo, vamos a suponer que tiene lo que se conoce como una oftalmopatía, una enfermedad del ojo de origen tiroideo. Si está muy avanzado, si está muy activo, no se recomienda porque puede empeorar con el yodo radioactivo y puede causar una crisis, inclusive pérdida visual, toda esa cosa. Un nódulo de las tiroides ¿es lo mismo que un cáncer de tiroides? No. Un nódulo puede ser benigno o maligno. ¿Y cómo se detecta un cáncer? Eso se hace una ecografía, tiene sus características. Un nódulo depende del tamaño, del crecimiento, de los bordes, dónde está situado, si tiene microcalcificaciones, cómo está la circulación. Todo eso. Hay una característica ecográfica. Es la ecografía. ¿El nódulo maligno es el cáncer? Es el cáncer. Ese es el cáncer. Sí, el nódulo, si tiene esa característica, si tiene un tamaño más de 10 milímetros, más de 1 centímetro, y crece, y tiene algunas características, microcalcificaciones, todas esas cosas, sí se debe hacer una punción
biopsia. Se hace una punción, una aguja especial, fina, larga, y se quita el material y se manda a estudiar. Y si hay, entonces se opera. Y se opera solo de cirugía si está localizado, todavía, si no hay un compromiso de tejido, otras áreas, si no va más allá del tiroides. O si es agresivo, se tiene que agregar una quimioterapia, que en ese caso es yodo radioactivo. Doctor, estamos ya prácticamente en la parte final de nuestro programa. ¿Dónde te encontramos para hacer una consulta con el doctor Walter Diver? Yo estoy... mi casa, mi consultorio es sobre la calle Humaitá y casi Ruiz de Melgarejo, al lado de la Fundación Paraguaya. Al lado mismo. Sí, al lado mismo. En el mismo edificio prácticamente. El mismo edificio. Bueno, doctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Y yo creo que todas las personas, como comentario final, todas las personas deben conocerse a sí mismos. Uh-huh. Las personas tienen que tener capacidad suficiente para saber qué riesgo a qué tienen, porque al final saben cuál es el riesgo que tienen. Que yo muchas veces en la campaña de diabetes, de repente he visto gente joven y vinieron también, quieren saber cómo está mi azúcar, y le pregunto, ¿por qué quieren saber? Porque mi abuelo es diabético. Entonces ellos ya relacionan eso. Entonces eso me gustó eso de la gente se vuelven conscientes, y yo creo que con mucha educación de a poco, porque yo cuando comencé con la campaña de diabetes, todo el mundo sabe qué es lo que hace ese estúpido con una mesa y unos para pinchar los dedos. Al comienzo la gente se preguntaba y se reían de mí. Y después cuando comenzamos a hablar, acá en tu radio también, ustedes fueron partícipes de nuestras charlas. Entonces de a poco la gente se iba dando cuenta. Y al final era de que ellos se acercaban a pedir que hagamos campaña de diabetes acá, en Agustín Mola, en Carpacué, en todos los lugares recorrimos. Y pasamos muchas cosas que hoy en día me acuerdo con entusiasmo, y tengo gratos recuerdos. Valió la pena, y a muchos les abrí el ojo. Qué bueno, es una labor muy importante en la sociedad. Doctor, gracias por tu tiempo. A ustedes gracias por la invitación, y fue un momento muy ameno hablar contigo y acá con el señor Travesi también. Bueno, así vamos cerrando nuestra revista médica. El doctor Walter Diver con nosotros, y así cerramos una página más. Así que tengan un buen fin de semana. Revista Médica fue presentado por SAMIP S.A. Hospital Privado Cruz Verde. Su seguridad en salud. Ahorra con Personal Pay, el primer